que es precisamente el primer Congreso Internacional de Educación, Ecos de la Educación Enseñando desde el Corazón, que ya de entrada nos empieza a ofrecer toda una propuesta muy interesante y con el cual hemos venido participando y nos da muchísimo gusto que nuestra querida Patti Velasco y Oralia lo sigan impulsando de una manera muy fuerte a nivel nacional e internacional. Y bueno, en esto que me ha tocado a mí participar ha sido pues sobre todo la propuesta de diseño de experiencias de aprendizaje en modalidad híbrida, y esto es lo que precisamente comentaré en esta charla en los próximos minutos. Algo que seguramente tengo que poner en contexto es esta idea de cómo nos vino a nosotros a mover mucho de lo que teníamos en educación esta pandemia. Indiscutiblemente que nos ha dejado mucha tristeza, mucho dolor, en algunos momentos con familiares, con personas muy cercanas a nosotros que la pandemia nos ha arrebatado. Pero me parece que también nos está dando una oportunidad muy fuerte en el ámbito educativo para reconfigurar los haceres, para reconfigurar el pensamiento que tenemos en educación. Como todos sabemos, hubo un momento en que la educación o las escuelas tuvieron que cerrar sus puertas y vimos aulas vacías, pero que después con el ingenio y la iniciativa de muchos maestros, las propuestas básicamente de trabajo a través de dispositivos y el internet se pudieron de alguna forma solventar algunas de estas problemáticas que se presentaban en este distanciamiento y confinamiento. Y ahora pues estamos ya en una etapa post-confinamiento, ya estamos de manera plena casi la gran mayoría de los estudiantes y docentes regresando a nuestro trabajo, a las escuelas, y volvemos a retomar estos procesos de trabajo. Y bueno, creo que dentro de estas propuestas que nos fue dejando la pandemia, indiscutiblemente que en algo que de pronto nosotros nos encontramos, tanto en la etapa de confinamiento como en la etapa de posconfinamiento, es un escenario completamente inédito. Algo que no habíamos vivido en los últimos siglos, algo que de pronto también a muchos de nosotros como docentes nos desarmó en nuestras teorías, en nuestras propuestas pedagógicas, pero que resilientemente tanto docentes como estudiantes fueron saliendo adelante y llevaron a cabo un proceso, a veces dependiendo mucho de los limitados recursos, con una propuesta importante utilizando las diferentes TICADs en las cuales se podían ellos conectar. Pero este escenario también nos plantea cosas diferentes, cosas completamente novedosas, y me parece que estamos sobre todo en el preámbulo, en la antesala, si no es que ya estamos abriendo la puerta de la recámara a un futuro diferente, un futuro en el cual el aprendizaje debe ser pensado y realizado de una manera diferente. Por lo tanto, hay que ir un paso más allá. Debemos atrevernos y darlo indiscutiblemente que teniendo un fundamento importante, pero con valentía, impulsar más allá este nuevo proceso que la pandemia vino a catalizar, porque ya había muchos cambios que se estaban dando, pero la pandemia catalizó de una manera muy importante los procesos de cambio. Es decir, necesitamos ir un paso más allá para que podamos vislumbrar estos cambios importantes de lo que aprendimos, porque no sería justo que desecháramos todo ello que aprendimos durante el confinamiento y que ahora queramos realizar como estábamos antes de este proceso de confinamiento. No podemos regresar a lo anterior, y si ha sido en algunos momentos imposible de creer que volvimos nuevamente a lo que estábamos. Pareciera ser que lo único que se diferencia ahora, y esta es una foto reciente, es precisamente que ya tenemos la mascarilla o ya que tenemos el cubrebocas. Pero todo lo demás pareciera ser que sigue siendo lo mismo a como estábamos hace precisamente 2 años. Y esto no puede ser así, porque entonces tendríamos que pensar que algo no está funcionando porque estamos echando en saco roto esos grandes aprendizajes que ya habíamos logrado. Y no podemos regresar al pasado. Este debió ser un regreso al futuro, y para ello debemos prepararnos de una manera muy fuerte para seguir realizando estos cambios importantes, sobre todo porque el futuro ya está aquí.
Estamos viendo muchísimos avances en lo que ha sido esta cuarta revolución industrial, muchísimos procesos tecnológicos de avanzada con lo que es el Internet de las cosas, con lo que es la realidad virtual, con lo que es indiscutiblemente lo que y será de manera muy fuerte en los próximos años la inteligencia artificial, el Big Data, el blockchain, cosas que de pronto en educación ya deben ser base importante del trabajo que estemos realizando. Y no podemos darle vuelta o no podemos darle la espalda a esto que es muy importante en estos procesos de trabajo. A partir de ello, por lo tanto, debemos ya vislumbrar estos cambios que tenemos en el ámbito educativo. Y el aprendizaje híbrido, el trabajar de forma híbrida, me parece que es el puente entre eso que es la educación presencial tradicional y lo que va a ser el aprendizaje inteligente del futuro, que yo más o menos lo he venido configurando a partir del año 2027, que estamos hablando de 5 años, será una realidad en la gran mayoría de los países, porque algunos ya lo están desarrollando de manera muy fuerte, como China, Singapur, Finlandia, Japón, Australia, Nueva Zelanda, pero que en nuestro país poco a poco empieza a configurarse. Ya tenemos grandes propuestas en nuestro país, por ejemplo, en el Instituto Politécnico Nacional ya tenemos una licenciatura precisamente sobre inteligencia artificial, y yo estoy seguro que estos grandes avances harán un cambio importante en el trabajo que hacemos nosotros los docentes día a día con nuestros estudiantes. Por ello es necesario rescatar la idea del aprendizaje híbrido, porque es el que nos permitirá hacer el paso fuerte para aquello que se está ya configurando y lo que va a ser el futuro del aprendizaje. Ya lo decía mi querido doctor René, son tiempos de cambios, ¿no? Y hay que hacer cambios en estos tiempos, eso también sería la parte importante, porque a final de cuentas es un cambio esencial que se nos está exigiendo, no solamente por nosotros, porque a veces el grave problema que tenemos los docentes es que algunos, por fortuna, no todos, algunos, volvemos a la comodidad, a lo que ya a lo que ya sabía, a lo que ya tenía, a lo que de alguna manera no me exige. Y no, aquí la clave está en esforzarnos por integrar nuevas herramientas de aprendizaje mediadas por la tecnología que susciten actividades de aprendizaje personales y comunitarias. Entonces debemos arriesgarnos a este proceso. No se trata solamente, y esto tenemos que insistir, de sustituir el papel y el lápiz, el GIS y el pizarrón por las computadoras, porque esto no es así. Pero sí el cambio consiste en transformar profundamente nuestras prácticas utilizando todos estos dispositivos y medios que ya tenemos para desarrollar un conocimiento pedagógico que es el que nos distingue como verdaderos docentes del futuro. Entonces, esta es una exigencia: cambiar nuestro pensamiento, cambiar de manera muy fuerte para que podamos en estos momentos que ya se está de alguna manera regresando, aquí por ejemplo en México se está regresando al 100% casi todos los salones a presencial, tenemos entonces que cambiar nuestro pensamiento para ver y distinguir las cosas de una forma pedagógica pero diferente y tener una mentalidad creciente. No obstaculizar nuestra mentalidad con el hecho de que no tengo recursos, de que no tengo esto, de que no me proponen, no me dan, etcétera, etcétera, sino sobre todo pensar e imaginar, porque es parte del pensamiento pedagógico de un docente creativamente pensar cosas diferentes para que yo pueda enlazar estos procesos que ya a nivel mundial se vienen dando. Esto es una clave importante porque aquí lo que va a ser básico es la reinvención de estas experiencias de aprendizaje. No podemos regresar a lo que veníamos manejando antes de la pandemia, es decir, hace 2 años. Tenemos que reinventar cosas importantes, sí retomar aquello que nos ayudó mucho, pero ya darle sobre todo una vuelta importante para poder empezar a definir ciertas experiencias diferentes. Y esto pues implica entonces tomar en cuenta que estamos ante un cambio de paradigma de la educación y que es un cambio de paradigma educativo, lo que implica entonces cambiar aquellas ideas, teorías, creencias, supuestos y prácticas que teníamos hace 2 años y empezar a manifestar otras fundamentadamente con todo lo que ha sido el avance en la teoría y la investigación educativa. Tenemos que estar sobre todo a la vanguardia de esto que nos están ofreciendo los investigadores, estos foros que seguramente muchas cosas importantes, novedosas se van a dar a conocer para poder vincular una práctica diferente y seguir avanzando
seguir avanzando hacia lo que es la transformación educativa. Y sobre todo ver la evolución del aprendizaje. No nos podemos quedar en el ámbito de antaño, en el ámbito tradicional, porque la educación siempre ha estado lamentablemente muy anquilosada en aquellos procesos de tradición. La educación, los procesos educativos no cambian en la forma dinámica como se pretendería. Es muy lento su cambio, pero es necesario impulsarlo de una manera diferente, porque lo que debemos ver es que la tecnología debe coevolucionar de la mano con las nuevas prácticas de aprendizaje, o viceversa. Las prácticas de aprendizaje deben evolucionar de la mano con la tecnología, porque a final de cuentas lo que hemos estado viendo, y por fortuna se está ya de alguna manera llevando muy ampliamente, es que el aprendizaje se está volviendo cada vez más mixto o híbrido, lo que significa entonces que debemos ya aprender a desarrollar esta combinación entre la instrucción cara a cara y entre pares con entornos de aprendizaje virtual. Y esta es una exigencia, porque a final de cuentas también tenemos en algunos momentos un aprendizaje que de pronto tanto estudiantes, docentes y padres de familia logramos en esta pandemia de manera muy fuerte, y que bueno, ya se venía manejando mucho antes de ello. El hecho de que la educación y el aprendizaje se puede llevar a cabo fuera de la escuela. Y esto es algo que debemos ya considerar como base. Los chicos no solamente aprenden en la escuela, aprenden fuera de la escuela un pensamiento en cualquier parte, un conocimiento en cualquier parte, pero también, como algunos lo han dominado, un aprendizaje móvil y ubicuo, y esta es la base de lo que va a ser el futuro de las instituciones educativas. A partir de ello, lo que estamos proponiendo es sobre todo un aprendizaje sociodigital, donde haya una propuesta importante de práctica de conocimiento que se apoye en formas inéditas de interacción social y de creación del conocimiento, mediadas por la tecnología al combinar Internet, los medios sociales y los dispositivos móviles. Sabemos que a veces una de las cosas que hay en algunas zonas de aquí de México nos duele mucho, de muchos países, la conexión con Internet, pero debemos seguir impulsando, y creo que poco a poco se va logrando esta posibilidad. Hay muchas propuestas que ciertos docentes, directivos han hecho para que haya Internet en sus escuelas. Entonces tenemos que abrir este mundo y sobre todo cuidar que este aprendizaje sociodigital vaya de la mano de una formación en ciudadanía digital, para que los chicos también aprendan a interactuar con los dispositivos, aprendan a interactuar en la web, y que tengan posibilidad de seguir aprendiendo y seguir desarrollando de una manera muy importante. ¿Esto qué implica? Pues sobre todo algo que yo me he atrevido a decir, en el hecho de que a final de cuentas es que el aprendizaje post-confinamiento o es híbrido o no será, o seguiremos retardando este cambio importante que ya en muchos lugares, muchos colegas docentes a nivel internacional ya lo están haciendo. Entonces debemos impulsar, porque este sería el siguiente paso. Me parece que es uno de los pasos que podemos dar para lograr un cambio educativo muy fuerte. Y tampoco podemos decir que de pronto ya no va a existir la propuesta presencial, pero sí podemos, sobre todo, reconfigurarla de una manera diferente ante las necesidades y exigencias de nuestros estudiantes. Por ello es necesario que siempre consideremos las diferentes propuestas con las que nosotros podemos trabajar. Y a partir de ello puede ser lo presencial, puede ser lo online, puede ser lo combinado, mixto, y sobre todo la propuesta que nosotros manejamos, lo flexible. Aquí quiero hacer un paréntesis para diferenciar un poco, porque no quiero meterme mucho en ello, tendríamos mucho más tiempo para esto, entre lo combinado y lo híbrido. Algo que de pronto debemos considerar es lo siguiente, y voy a hacer dos diferencias notables. En el combinado, todavía la clase presencial es la base, la fortaleza. En el aspecto híbrido, el trabajo presencial ya no es lo fuerte, ya no es lo importante. Esa es una de las grandes diferencias. Y también otra que es también importante subrayar es el hecho de que en el aprendizaje combinado o mixto, por lo general se solicita que todos los estudiantes estén a una misma hora y en un mismo espacio, así como se manejaba tradicionalmente. En el ámbito híbrido ya no es así. Algunos estudiantes pueden trabajar a distancia, otros pueden estar en presencial, pero además
El trabajo presencial en el híbrido no es para dar clases, como se hace en el mixto o combinado. En el ámbito híbrido se trabaja más con prácticas de acompañamiento como asesorías, tutorías, mentorías, orientación, coaching, etcétera, etcétera. Estas son de las dos cosas que debemos cuidar y sobre todo resaltar en las diferencias, porque a veces en la literatura o en algunos aspectos logramos ver que muchos los confunden. A partir de esta diferencia, pues es necesario entonces también hibridizar nuestro pensamiento. Ver ahora las posibilidades de educar, de aprender, de enseñar de una manera completamente híbrida. Y si pensáramos un poco qué es el aprendizaje híbrido, voy a rescatar aquí algunos conceptos, como por ejemplo el que nos dice Michael Fullan, que es el modelo híbrido combina lo mejor del aprendizaje en la escuela y a distancia, incluyendo los recursos digitales. Es más que una solución rápida, es decir, no era nada más para la etapa de pandemia. Esto es algo que ya está de lleno y que se va a seguir fortaleciendo en los próximos años. Es una forma de mejorar y acelerar el aprendizaje al proporcionar enfoques centrados en el estudiante para satisfacer las diversas necesidades de los mismos. También así hay algunos autores que nos han señalado que en la combinación, en el aprendizaje híbrido se combinan tres modalidades importantes: el acompañamiento del docente, las actividades en grupos colaborativos y el autoaprendizaje a través del contenido digital. Y bueno, en las aulas híbridas el docente trabaja en pequeños grupos, es lo que les decía. Ya el docente ya no da la clase en general para todos y lo único para todos. Aquí lo importante es sobre todo considerar que el docente trabaja personalizadamente con asesorías o tutorías y crea un encuentro cercano uno a uno con sus estudiantes y sobre todo fortaleciéndolo a través de los recursos mediales. Otro gran autor, ¿no? Sobre todo es una autora de Finlandia, que es donde también han impulsado mucho el aprendizaje híbrido, nos dice que en el aprendizaje híbrido los estudiantes tienen la oportunidad de elegir el estilo que más les convenga. Y aquí hay una clave importante. Se le da primacía también a lo que los estudiantes deciden. Ya no es el docente el que define qué hacer y cómo hacerlo. Aquí la clave es que también los estudiantes puedan decidir cómo hacer las cosas e inclusive en algunos momentos qué aprender. Tienen la opción de seleccionar conferencias en línea o en el aula. Ya no va a ser tan obligatorio como está resultando. Todavía sabemos que hay aulas, por ejemplo, aquí en México, de papás o de chicos que han decidido que sus hijos sigan en confinamiento. Entonces hay ahí una parte de autonomía importante y deciden si estar en línea o trabajar en el aula. Y aunque este modo es similar al enfoque combinado, no son lo mismo. Y ya les decía, aquí lo importante es sobre todo que las herramientas de aprendizaje híbrida incluye videoconferencias, sistemas de gestión de aprendizaje o plataformas, como comúnmente se le conoce, ejercicios en línea, foros y discusión en línea, instrucción en video pregrabada y otros más. Esa es la fortaleza que tiene esta propuesta de aprendizaje híbrido. Por ello es que sus ámbitos de aprendizaje están dados a partir de lo que es lo asincrónico y lo sincrónico, ya sea en la escuela o ya sea en la casa, en cualquier lugar donde el chico se encuentre. Esto posibilita un fortalecimiento mucho mayor de lo que si fuera en un solo lugar. Aquí de lo que se trata es de crear sinergia. Trabajo en casa, trabajo fuera de la escuela, pero también trabajo en algunos momentos en la escuela. Y para ello también tenemos que diseñar un ambiente de aprendizaje híbrido, empezando desde la organización escolar con políticas y procedimientos que definan muy bien cuáles son las tareas y los trabajos que se tienen que hacer. Ahí el liderazgo directivo juega un papel súper importante, que haya claridad en el trabajo, es decir, que todos tengan claro ahora de qué se trata. No solamente el maestro y ponga a los chicos a que realicen lo que él define. No, hay una claridad en la cual todo el mundo sabe cuál es su rol, todo el mundo sabe qué tiene que hacer y se responsabiliza de su propio trabajo porque las políticas y procedimientos están bien definidas. Y esto también conlleva reestructurar organizativamente las instituciones escolares. Esta forma, como está organizada la escuela, la venimos arrastrando ya desde hace 200 años, con aquella propuesta de lo que era la escuela prusiana,
200 años después, creo que es necesario ya definir un proceso de trabajo diferente. La escuela ha sido a veces, ¿no?, por tradición, un lugar que poco cambia, pero me parece que ya no estamos en posibilidades de seguir sosteniendo prácticas u organizaciones escolares que ya no son afines a esta época de cambios que estamos viviendo. Y sobre todo los canales de trabajo son los 4 aspectos que se deben cuidar en esta nueva organización escolar. A partir de ello, como dice Melanie Wells, una de las autoras sobre aprendizaje híbrido, en ambientes de aprendizaje híbrido, la misión del maestro es ayudar a los estudiantes a estar intrínsecamente motivados para encontrar y mejorar sus fortalezas. Y ahí viene algo importante, porque a veces pensábamos que por tenerlos en el aula podíamos estarlos motivando, estarles llamando la atención para que se centraran en lo que nosotros queríamos. Ahora el reto también está en el diseño que hagamos de las diferentes actividades en los medios o dispositivos digitales, cómo vamos a lograr que el chico esté motivado y ayudarle a fortalecer sus procesos de formación y de aprendizaje. Por lo tanto, debemos hacer esta sinergia que ya les había comentado, complementar las actividades remotas, que esas son las nucleares. Es como si planeáramos en un proceso online, pero fortalecerlo y apoyarlo con las actividades presenciales, que nuevamente lo rescato y lo subrayo, son de apoyo y fortalecimiento. Es para que los chicos lleguen a trabajar ahí con sus dudas, y nosotros también les apoyemos no solamente en el ámbito cognitivo, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, también les apoyemos con aspectos emocionales, afectivos, que mucha falta les hacen en estos momentos. Y uno clave, de socialización. Un aspecto clave porque la escuela se va a seguir manteniendo en sus espacios físicos para algo que es imprescindible para todos nosotros, los procesos de socialización. Pero hemos visto en las observaciones que estamos realizando a partir de agosto del año pasado, cómo lamentablemente los chicos regresaron a las escuelas, los que en algún momento pudieron, y ahora a partir del mes pasado, como ya la gran mayoría se integró, y volvemos a lo mismo, solamente aspectos cognitivos, y dejamos de lado estos aspectos que son cruciales, lo afectivo, lo socioemocional y de manera concreta la socialización. Recordemos que la escuela nació para llevar a cabo procesos de socialización. Y ya en el ámbito práctico, si queremos ver esto de planear en un enfoque híbrido, pues entonces tenemos que empezar a organizar de una forma diferente estos procesos. Ya les decía, primero es planear lo remoto y luego planear lo presencial. Algunos maestros de pronto podrían decir, es que va a ser más trabajo. Bueno, a lo mejor nos cuesta un poco de trabajo cuando empezamos a desarrollarlo, pero yo les aseguro que conforme lo vayamos haciendo, después nos va a facilitar muchísimo el proceso de trabajo, sobre todo si queremos en verdad ayudarnos de esto. Y podemos hacerlo en cuanto a la organización, que se ha visto en todos lados que se puede hacer desde un ámbito híbrido, por ejemplo en una programación semanal. Hay tres formas de trabajar de manera híbrida en la organización áulica. Tenemos el primero, que es el modelo AB, donde por lo general, ojo, y aquí viene la clave importante, no todos los estudiantes deben estar en el ámbito presencial. No todos los estudiantes se les obliga a estar. Entonces podemos subdividir nuestro grupo en 2, y mientras algunos asisten en ciertos días de la semana, otros están remotamente trabajando, porque también para ellos se desarrolló este trabajo. Y después quizá la siguiente semana o al siguiente día vuelven los que estaban en remoto y los otros trabajan, se van en trabajo a distancia. Ese es básicamente el modelo AB. Hay otro que es el modelo diferenciado Flex, donde igual puede ser que durante una semana se combine la presencialidad y el trabajo remoto como en el modelo AB, pero quizá en una semana todo el mundo esté trabajando de forma remota. Esta es la fortaleza de lo híbrido, la posibilidad de estar trabajando en formato remoto porque el docente ya diseñó los diferentes procesos para que los estudiantes así lo hagan. Y tenemos el de semana ampliada, el tercer modelo, uno de los más importantes en estas propuestas híbridas,
donde, como ustedes pueden apreciar ahí, los estudiantes pueden asistir toda una semana completa, un subgrupo, a lo mejor 15 de mis estudiantes, y la siguiente semana se van a remoto esos 15, pero llegan los otros o el complemento del grupo a presencial. Son las formas en las cuales se puede organizar esta posibilidad de trabajo híbrido. A partir de ello, entonces, no debemos olvidar que hay dos aspectos importantes: el aprendizaje asincrónico y el aprendizaje sincrónico. Y esto lo debemos basar en el fundamento teórico pedagógico importante. Por un lado, la educación remota. Ahí es donde los docentes debemos tener ya este fundamento claro. ¿Qué es la educación remota? Tanto online como a distancia, porque hay momentos o hay lugares donde a lo mejor no contamos o los chicos no cuentan con un buen internet, no cuentan con un buen dispositivo. Bueno, se puede trabajar como de alguna forma nos ha heredado la teoría de la educación a distancia. Entonces tenemos ahí una gran posibilidad, y sobre todo en el ámbito presencial, la clave estaría en el trabajo que podemos hacer considerando el acompañamiento pedagógico. Y nuevamente resalto esta idea: en la modalidad híbrida el docente ya no enseña, o solamente su clase, una clase de dispositiva puede manejarla como un recurso más, pero ya no es la base de su trabajo. En la modalidad híbrida el docente acompaña. Entonces debemos también fundamentar cómo hacer prácticas de acompañamiento, cómo ser un buen tutor, cómo ser un buen asesor, cómo ser un buen orientador, cómo dar coaching, inclusive en algunos momentos hasta cómo ser mentor. Porque lo importante es que el docente ahora apoye de manera personalizada a los estudiantes. Y repito esto que ya lo había comentado: el núcleo del aprendizaje híbrido es el trabajo que se maneja a distancia u online. Es el diseño de estas experiencias de aprendizaje remoto. Este es el núcleo, por lo tanto, ahora los docentes debemos tener esta posibilidad, porque es un hecho de que en algún momento se le va a dar mayor importancia al trabajo online. Y el trabajo presencial tendrá que tomar otro matiz importante. Y para ello, entonces, el aprendizaje híbrido debe personalizarse y diversificarse. Y esto es otro de los grandes retos que tenemos como docentes, porque por lo general algunos como nosotros nos enseñaron, ¿no? Nos enseñaron a trabajar para todos, en lo general, para grupos amplios. Ahora debemos aprender a trabajar en un desarrollo más personalizado y diversificado, conociendo las potencialidades de nuestros estudiantes. Y ya en lo presencial, les decía, un trabajo en pequeños grupos y un trabajo de acompañamiento integral, que es la base. Por lo tanto, estamos transitando, y creo que en esto podemos ya ir poco a poco sintonizando los procesos de desarrollo, de un enfoque centrado en el maestro, donde el maestro era el que definía qué hacer, cómo hacerle, porque pensamos que los chicos no tienen posibilidad de ello, a un enfoque centrado en el estudiante para lograr más adelante un enfoque centrado en la comunidad, que me parece que la propuesta que se ha socializado, el borrador de propuesta que se está socializando del nuevo marco curricular, está dando mucho de qué hablar para poner en práctica este enfoque centrado en la comunidad. Y esto pues tiene que ver también con el diseño de un ambiente de aprendizaje híbrido. Los que somos docentes sabemos que la planeación es base importante para nuestro trabajo, solo que ahora ya la planeación no debe ser como antes la hacíamos, con secuencias didácticas. Eso ya hay que dejarlo porque ya es otro proceso. La secuencia didáctica es cuando estábamos centrados en el maestro. Ahora recuerden, estamos centrados en el estudiante y centrados en la comunidad. Por lo tanto, el diseño de un ambiente de aprendizaje, y aquí lo que debemos entender por diseño de ambiente de aprendizaje híbrido es un escenario construido para favorecer de manera intencionada las situaciones de aprendizaje, donde impliquemos la organización del espacio, la disposición y distribución de los recursos didácticos, el manejo del tiempo y la interacción, así como también integrar diferentes espacios, en este caso en modalidad híbrida, como lo físico, lo virtual, las sesiones a lo mejor en el patio, las sesiones que se van a manejar en otros momentos, en otros espacios, pero también los materiales con los cuales estaremos apoyando a los estudiantes. Así que entonces, para diseñar este ambiente de aprendizaje híbrido, debemos primero decidir el modelo de organización áulica, el modelo AB, el modelo Flex, etcétera.
definir cómo vamos a trabajar online o a distancia cuando no hay posibilidades tecnológicas. Y ya con ello detallar el sistema de organización, en esto que les decía, políticas, organización, canales de información, etcétera. Y posterior a esto, proyectar el proceso de trabajo desarrollando nuestro proceso de planeación mediante guiones de aprendizaje. Guiones de aprendizaje no son guiones instruccionales como antaño se le conocía. Y esto nos permitirá también definir algunas metodologías que potencien este trabajo, sobre todo proyectos y retos que son la base de estos desarrollos. Y a partir de ello ya definir cómo vamos a acompañar a nuestros estudiantes. Teniendo esto, pues entonces podemos empezar ya a circunscribirnos a lo que serían las características de un trabajo, de una planeación en modalidad híbrida, y que es básicamente el diseño de estas experiencias. ¿Qué debemos considerar en el diseño? Primero, ya les decía, considerar si los estudiantes tienen la posibilidad para llevar a cabo un proceso de trabajo con dispositivos, dispositivos tecnológicos, y sobre todo si tienen posibilidad de internet. Si no tienen posibilidad de internet, entonces sería importante que nosotros consideráramos trabajar a distancia. ¿Y cómo se maneja? De manera muy general, y lo vuelvo a repetir porque ya estoy a 5 minutos de cerrar. En primer lugar, si decidimos trabajar con un dispositivo tecnológico y con la ayuda del internet, la web, podemos crear lo que se conoce como objetos virtuales de aprendizaje para alojarlos en alguna plataforma. Moodle, Classroom, los maestros lograron muchísimo acercamiento, por ejemplo, a esta plataforma de Google Classroom. No debemos dejarla atrás. Después de ello, todo este diseño de experiencia se debe trabajar mediante guiones de aprendizaje. Guiones de aprendizaje, donde impulsemos la agencia de los estudiantes, su autonomía, su responsabilidad y su interdependencia. Que ellos los desarrollen. Y ya en el trabajo presencial, les decía, no hay que utilizarlo para impartir clases, hay que utilizarlo sobre todo para trabajar ciertos aspectos cognitivos, pero sobre todo aspectos emocionales y afectivos y de manera concreta de socialización, que son la base. Desde la neurociencia ya lo sabemos ahora los maestros. Mientras no haya un proceso socioemocional estable, no se trabaje con la motivación del cerebro, es muy difícil que se logre lo cognitivo. Y bueno, si no tenemos la posibilidad de tener dispositivos tecnológicos, una computadora, un buen celular, ni alguna plataforma o internet, podemos utilizar los guiones de aprendizaje a través de lo que se conocía o se ha conocido como la educación a distancia. Pero no son guiones instruccionales, son guiones de aprendizaje, donde la base estaría en este desarrollo importante que nosotros podamos fortalecer para que el estudiante se desarrolle de manera autónoma y no necesite estar consultando constantemente al maestro. Y de igual forma, en el ambiente presencial, pues nuevamente, la clave está aquí, trabajar en grupos pequeños, en un proceso personalizado para desarrollar todos estos aspectos. Y cierro con esto, tenemos que impulsar esta modalidad híbrida para que en algún momento lleguemos a la propuesta de lo híbrido flex, donde ya no es la institución la que marca la pauta de los aprendizajes, los tiempos y espacios de aprendizaje, sino sea poniendo en el centro al estudiante y a la comunidad, el estudiante quien marque su propio ritmo de aprendizaje y desarrollo. Porque nuevamente, si en verdad queremos considerar la esencia de quién es el estudiante, cómo aprende el estudiante y qué debe impulsarse en el estudiante, creo que lo importante es también darle la posibilidad de que él lleve su propio ritmo. Y esta es la propuesta de más avanzada que se tiene en la modalidad híbrida, la propuesta híbrida flex, donde la clave está también inclusive no solamente de trabajar con contenidos obligatorios, sino impulsar otros procesos de desarrollo mucho más allá de lo que marca el programa.
porque entonces tendría que ajustarse inclusive contenidos a los intereses y necesidades y habilidades, así como posibilidades de los estudiantes. Y el diseño se tiene que hacer junto con ellos. Pero esto es algo que seguramente en los próximos años se va a ver más abiertamente, porque hay quienes lo están impulsando y es algo en lo que estaremos nosotros trabajando. Pues eso sería básicamente lo que yo quisiera comentarles y bueno, pues les agradezco mucho su atención por respeto a los tiempos y solamente les dejo mis redes sociales por si en algún momento gustan seguirme, adelante, porque ahí constantemente estamos dialogando sobre estos procesos. Muchísimas gracias, les agradezco mucho la atención y les deseo muchísimo éxito.